Bien, amigos, continuamos con el programa Agenda Económica. Esta noche José Manuel Luna Valiente y un servidor están teniendo un conversatorio importantísimo con Leroy Schiffer. Es un partner socio de la empresa ITAS, que es International Trade Advisory Service, pero también un experto en negociaciones internacionales, abogado. Yo quiero, Leroy, llevarte ahora algunas preguntas clave de la economía panameña. ¿Cómo está la balanza de pago Panamá? Bueno, efectivamente una economía como la nuestra, que es tradicionalmente es deficitaria en cuanto a su relación comercial de bienes originarios. Específicamente, nosotros compramos mucho más de lo que tenemos capacidad de exportar al mundo. Genera sensibilidades naturales a nivel del sector productivo. Pero al mismo tiempo esa balanza deficitaria que efectivamente todos conocemos y reconocemos en el país se traduce en incorporación de bienes de capital que a su vez la industria incorpora en sus procesos productivos. Nosotros hemos reconocido que durante muchísimo tiempo no hemos sido lo suficientemente eficientes para integrar elementos a los procesos de producción. Sin embargo, lo hemos incorporado para alimentar nuestros procesos de exportación de servicios, que es lo que precisamente genera esa balanza positiva a favor en términos generales de las políticas de atracción de más inversiones y de más capitales. ¿Cómo ustedes han podido lograr, de acuerdo a los conocimientos que tenemos ahora, lograr tener un desempleo de 3% apenas? Yo creo que lo comentábamos anteriormente, el proceso progresivo de identificar aquellos sectores anclas de la economía ha sido clave para que podamos reorientar los procesos educativos, los procesos de formación y los procesos de capacitación técnica. Eso es clave para que progresivamente se puedan seguir incorporando nuevos ciudadanos nacionales y no nacionales, porque como ustedes entenderán, inclusive República Dominicana tiene una presencia muy poderosa en el mercado panameño y se encuentran la gran parte de los ciudadanos dominicanos que han encontrado oportunidades en Panamá directamente integrados a nuestra economía. Es un poco entender que somos un país multicultural y que ese factor nos ha permitido desarrollar algunas actividades productivas con muchos mayores niveles de eficiencia que otras y asimismo incorporar a los ciudadanos panameños y no nacionales a ese crecimiento. Sin duda alguna, el desempleo abierto, que no sobrepasa el 4.5% según datos oficiales y de organismos regionales, es un aliciente para aquellas economías pequeñas, inclusive de carácter emergentes, que están tratando de encontrar algún espacio. Control de delincuencia. Efectivamente, y eso también trae sus problemas, no vamos a negarlo. O sea, en la medida que un país se desarrolla, efectivamente también se desarrollan otras capacidades, se desarrollan otras capacidades. El déficit de vivienda, de soluciones habitacionales, ¿por dónde anda? No te podría dar datos precisos en ese aspecto. Lo que sí te puedo decir es algo que los últimos gobiernos o las últimas administraciones públicas en el país han tomado como uno de los principales elementos de sus campañas políticas y en consecuencia de sus planes de administración gubernamental. Y sin duda alguna, en la medida que no existe acceso, es decir, el tema habitacional seguramente pasa igualmente en República Dominicana, tiene distintos componentes. Claro. El acceso al crédito es probablemente el centro de este debate, es básico, y en la medida que un ciudadano promedio no puede acceder a un crédito relativamente blando o con intereses preferenciales, le puede ser muy difícil en el contexto actual. Su escala de salario. Es correcto. Entonces, la escala salarial ya no es necesariamente que no tengas empleo, es que no te alcance con lo que ganas lo suficiente para cubrir tus necesidades básicas. Ya sea un tema de desarrollo y objetivos gubernamentales que en principio es necesario profundizar en ellos. Pero Panamá sí, definitivamente las últimas administraciones se han focalizado en el desarrollo de planes habitacionales bajo intereses preferenciales, los que directamente han impactado obviamente en regiones en el déficit habitacional que a nivel del sector social se requería. ¿Utiliza una figura del fideicomiso a nivel de Estado para planes sociales de construcción de vivienda de bajo costo? El fideicomiso, bueno, como una estructura de carácter legal, es una institución que tiene un objetivo, asegurar la inversión de todas las partes. Correcto. Y que ésta sea del todo efectiva. Efectivamente, el Estado participa de programas de fideicomiso, pero lo más interesante es que precisamente la masa de inversión extranjera directa también ha entendido que esto es un canal para poder aprovechar las ventajas que el propio mercado está ofreciendo. Entonces yo creo que es una herramienta, como digo, de carácter institucional en sí misma y de carácter absolutamente legal, que ofrece alternativas para que el que quiere invertir
efectivamente se posicione en un escenario. ¿Por dónde anda la inflación panameña? La inflación panameña ha venido desplazándose negativamente, pero sin embargo se mantiene controlada en relación al resto de los países de América Latina. Según los datos de la Contraloría General de la República, andamos con una inflación que no sobrepasa el 7%, pero sin embargo, bueno, esto lo ponemos en perspectiva con relación al resto de los beneficios que la economía está drenando al país y al resto de la economía. Sí. Yo quiero hacer una pregunta más de esa del detalle. Unas imágenes de apoyo. Si tú nos dices que el 75% de las exportaciones panameñas son del sector servicio, el otro 25% que la compone. Ok, dijimos originalmente que entre el 75 y 80% del Producto Interno Bruto del país está determinado en las riquezas que vienen del sector servicios. Okay. El sector servicios es amplio en Panamá, como ustedes saben, es un principio básico. Aquellas economías que han liberalizado de manera progresiva y oportuna sus actividades de servicio seguramente gozan de un nivel de conectividad y de acceso de oportunidades de negocios que no necesariamente economías que se encuentran encapsuladas podrían percibir. Entonces ese 75-80% de la economía que genera las suficientes riquezas, pues es el principal atractivo que la economía panameña vende. Pero el resto de la economía se compone de las actividades tradicionales. Panamá digámoslo de esta manera, siempre indicado que podemos ser el Singapur de las Américas. Nosotros, una nueva ola de profesionales en Panamá, consideramos que Panamá tiene la capacidad de ser el Panamá de las Américas. ¿Y en base a qué? En base a que tenemos una plataforma productiva que tiene la capacidad de fortalecerse y al tiempo que se puede fortalecer puede seguir generando más oportunidades al resto de los ciudadanos. Pero hay que tener cuidado con el Panamá de las Américas, porque entonces el presidente Correa se pone guapo por el sombrero. Bueno, ese es un punto. Lo que queremos decir coloquialmente es que tenemos condiciones muy particulares que nos hacen, probablemente nos otorgan mejores condiciones que las que en su momento Singapur habría tenido si hubiese querido desarrollar sus plataformas productivas. Tenemos lo que necesitamos para hacer inclusive la tarea de la mejor manera. El resto de la economía se compone obviamente del sector agroindustrial, el sector agrícola, el sector manufactura, técnicamente hablando. Un dato interesante, el sector agrícola en Panamá apenas roza el 3% de los aportes al Producto Interno Bruto. Sin embargo, hay un nivel importante de la población que dependen directamente de la actividad. Ese mismo sector, en determinadas ramas de producción, tiene capacidad de abastecer el mercado doméstico. Y esa capacidad de abastecer el mercado doméstico no necesariamente nos ha permitido exponernos al mundo como efectivamente lo hubiéramos querido. Eso no es una debilidad, forma parte de los planes de desarrollo que el país, en principio, todos reconocemos, sigue impulsando. Así que yo creo que es un modelo interesante de desarrollo. Panamá en los últimos 20 años se ha expuesto al mundo más que en lo que lo hizo el resto de su vida republicana, ha hecho el resto de su vida republicana. Un dato interesante, probablemente de los 15 principales socios comerciales que la República de Panamá tiene, de los 25 socios comerciales que la República de Panamá tiene, cerca de 23 socios comerciales tienen algún tipo de alianza estratégica con Panamá, es decir, acuerdos de libre comercio, acuerdos de alcance parcial. Eso es un dato interesante porque realmente cerca del 95% de la economía está expuesta al mundo. Esto confirma que Panamá es un país totalmente abierto. Qué interesante, o sea, que no solamente son compradores y o vendedores de bienes, productos, bienes y servicios, sino que al mismo tiempo tienen acuerdos que le permiten ampliar toda una gama mucho más amplia de relación con el país. Eso es un tema interesante porque yo contradigo las tesis y reitero, yo soy abogado, veo los temas de negocios desde esa perspectiva. Pero sí quiero comentarles lo siguiente, no es tan cierto aquello de que una balanza deficitaria es un trauma para una economía. Todo depende de los factores de producción que se distribuyan en esa economía. En consecuencia, si Panamá es un país, por ejemplo, abierto prácticamente en un 95% al mundo y a sus socios comerciales, el que nosotros importemos del mundo no significa que tengamos una tragedia en casa. Lo que significa es que estamos precisamente utilizando las ventajas competitivas y comparativas que el mundo puede ofrecer. Entonces yo lo pongo de esa perspectiva y yo creo que para el mundo de negocios es clave. Yo quería llevarte al punto de todo lo que tú estabas diciendo precisamente, porque yo siento que Panamá está aprovechando muy bien sus ventajas competitivas en cuanto a su posición geográfica por el asunto del aeropuerto mismo y del canal. Entonces, creo que, digo que la está aprovechando porque al mismo tiempo, y me disculpa por el término que lo voy a usar, y te pido disculpas también por las preguntas que te he hecho. No, para nada. Porque siento que Panamá abusa de la tarifa de hoteles. Entonces, habría que ver la competitividad que tiene Panamá
en términos de eso, para recibir turistas que no sea necesariamente uno, que a veces va 2 días a Panamá obligatoriamente, porque tiene que quedar ahí, pernotar para después seguir, porque tal vez no le da la escala o porque va a hacer un contacto rápido con algún comerciante o importador panameño. Pero una noche de cualquier hotel cuesta $260. ¿Todo incluido? No, nada incluido. Nada incluido. Entonces, no sé, digo, discúlpame, Leroy, porque te lo pongo así, pero ¿qué están ustedes como país viendo ese asunto? Pero eso es parte también de una economía diferente, claro, porque está orientada al turismo de incentivo, negocios de incentivo. Entonces, cuando hay atractivo, tú tienes esa ventaja comparativa también, de que puedes explotar. Yo digo que está aprovechando muy bien esa parte. Ah, no, claro, claro. No, mira, un ejemplo tan puntual como este tiene, tú sabes, un análisis estratégico probablemente detrás de él que ofrecer. Bueno, Panamá ha creado recientemente las condiciones necesarias para migrar de un hub de negocios a un hub de negocios y convenciones. Sí. De alguna forma, el seguir buscando el tráfico hacia la ciudad de Panamá y ciudades vecinas, principalmente hacia sus atractivos turísticos, seguramente va a impactar en esto que comentas. Pero claro, esto, como bien dice José, es un tema de oferta y demanda. El momento... Ya, por ejemplo, el que tiene visa americana puede durar 3 meses en Panamá sin tener... No, y muchas otras condiciones que... A ver, si nosotros queremos jugar, nuestros países en América Latina quieren jugar a grandes ligas, tienen que aprender a utilizar lo que tienen. Hoy por hoy, la región está de moda. No lo decimos nosotros aquí en esta mesa, lo dicen los analistas internacionales, el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, CEPAL. América es el continente. El foro, América Latina es el continente. Efectivamente. Entonces, el destino. Leíamos algunos reportes que hoy día están caracterizando el crecimiento mundial o el desplazamiento de las economías en 3 niveles. Hablamos ya de las economías emergentes, dentro de las cuales se encuentran los países de América Latina, claro, las principales economías en América Latina. Hablamos de la zona euro como un tercer nivel de desarrollo y desplazamiento de la crisis, y hablamos de Estados Unidos de manera aislada. Esto lo que nos está diciendo es que el mundo se está moviendo alrededor de las economías emergentes. Por eso, antes de irnos a la pausa, por eso el presidente chino no estaba paseando en Centroamérica y el Caribe y en esta semana que ha transcurrido. O sea, el presidente de la China está caminando el Caribe. Entre Panamá y China hay muy buenas relaciones. Y haciendo acuerdos comerciales con Costa Rica y dedicando muchas inversiones. Pero seguimos en breve con este interesantísimo conversatorio que tenemos hoy en día con el señor Leroy Schiffer. Lo vemos en breve.